presencia de Genaro Villamil, titular de este espacio. Les habla Jorge Armando Rocha. Bienvenidos a Debate Público. Sin duda, una noticia que ha sembrado a México y al mundo ha sido la detención de Ismael El Mayo Zambada, también de Joaquín Guzmán López, pero particularmente la del Mayo Zambada resalta porque es el fundador del cártel de Sinaloa, porque oficialmente nunca había estado preso, había logrado sortear a la policía, a los militares, un hombre de bajo perfil, y ahora, si bien necesitamos más información, sabemos que habría sido engañado por Joaquín Guzmán López, le habría tendido una trampa, lo habría obligado a irse a los Estados Unidos. Como sea, están ambos en los Estados Unidos y ambos se han declarado no culpables de los cargos que se le imputan. Todo esto tiene repercusión también en México por las implicaciones de la división que existía en el cártel de Sinaloa, pero su relación con la política. Hay que recordar que en el juicio a Genaro García Luna salió a flote este asunto del hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, que en su momento dijo: yo le entregué a García Luna dinero para favorecer a mi hermano. Entonces, hay mucho que decir de este caso, hay mucho que analizar. Sin duda estamos a la espera de que se complete este rompecabezas de información, pero también es muy importante tener una óptica periodística sobre las repercusiones en México, en el extranjero, qué va a pasar con los bienes del Mayo, qué va a pasar con su dinastía, qué va a pasar al interior del cártel de Sinaloa, son las interrogantes fundamentales. Y pues aquí un grupo de expertos periodistas vamos a poder analizar y debatir sobre todo esto. Gracias a Krishna Corona por estar con nosotros. Krishna, muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Hola, Luisa. Miguel. Luisa Cantú, estimada Gracias colega. por la invitación, encantada de estar aquí. Un placer estar con todos ustedes. Miguel Elorza. Buenas tardes, gracias. Mi querido Braulio Luna. Un gusto estar con ustedes, hola. Pues a ver, de entrada te pregunto, Krishna, tú que tienes mucha información periodística, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué realmente sucedió? ¿Se vengó el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Le llevó de ofrenda la cabeza del Mayo Zambada al gobierno de los Estados Unidos para rebajar sus posibles propias penas, la de su hermano Ovidio y la de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, que está en un penal de máxima seguridad, viendo solo algunos minutos la luz solar? ¿Qué es lo que sucedió, a tu entender? Aquí, el tema es, ¿qué sucedió? El Mayo y Joaquín Jr. están detenidos. Eso sucedió. Lo demás, creo que hay que hacer una distinción entre, y ahí Miguel tendrá también mucho que decir, en el tema de esos temas de narcotráfico hay dos caminos. La información oficial, los hechos, con la información oficial, y todas estas tramas que se arman de versiones escondidas, secretos a voces, versiones de boca a boca, trascendidos de prensa, trascendidos de 25 cosas. ¿Qué hay? Los hechos son la detención del Mayo Zambada, bien lo decías, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, uno de los narcotraficantes que, a diferencia de las generaciones, por ejemplo, de sus hijos, un bajo perfil, alguien que no solía estar en redes, como si hay infinidad de fotografías y videos de sus hijos en redes. Pero creo que sí hay que hacer una enorme distinción entre lo que sucedió, lo poquito que se sabe, que está detenido, que fue llevado a Estados Unidos. No sabemos a ciencia cierta si fue un tema de una traición, si fue una entrega, si lo emboscaron, si lo secuestraron. La verdad es que sobre todo eso hay que ir armando a través del método inductivo, hay que ir amarrando esos rompecabezas, ir poniendo las piezas e irnos viendo con qué nos encontramos. ¿Qué también hay? Él ya se presentó en algún momento en la corte y se declaró no culpable. Hace unos minutos antes de grabar este programa, Joaquín Guzmán Jr., otro hecho, fue presentado ante la corte y también se declaró no culpable. Eso es lo que hay. Todo lo demás, pues aquí lo vamos a ir desmenuzando. Ahora, el gobierno de México ha sido bastante prudente. El presidente López Obrador dice hay que esperar a que tengamos toda la información, pero se ha dejado en claro que no participó en esta
operación. Luisa Cantú, ¿cómo ves la postura del gobierno de México? Sí, la verdad, a expensas de la información que el gobierno estadounidense quiera dar, y lo que hemos visto en las últimas horas es que la ha dado de una forma bastante particular y a ciertos actores particulares, porque salió primero con la prensa y con cierta prensa, una entrevista del abogado, como que fuimos armando este rompecabezas que dice Krishna extraoficial, con información que viene desde Estados Unidos. El abogado del Mayo Zambada, que habla con el LA Times, y después 2 notas que salen el lunes por la noche. Una con Joan Grillo, este periodista muy especializado. ¿Cómo se llama el portal? Ayer lo decías tú en... Ahorita nos acordamos. Ahorita nos acordamos. Sí, y la otra en el New York Times, ¿no? Que más o menos reconstruyen, digamos, lo que pudo haber pasado o lo que las fuentes estadounidenses les relatan a estos periodistas que pasaron. Y es bastante raro porque, al parecer, la versión, digamos, de las autoridades estadounidenses es que salió de algún lugar de Durango porque estaba enfermo a una consulta, citado por el hijo del Chapo Guzmán, por Joaquín Guzmán, para tener una reunión con algún político mexicano, que después le pudimos poner nombre, un político asesinado ese mismo día, del que hablaremos un poco más adelante, porque con conexiones importantes también en Sinaloa, ahí te pasaré vos, Krish. Pero entonces sale de Durango, luego aparentemente llega a Sonora, pero no tenemos certeza de si en Hermosillo cambió de avión. Primero habían dicho que llegaba a El Paso, finalmente a Santa Teresa, que es un espacio, entiendo, como en el que había la posibilidad, digamos, de contener una posible represalia, tal cual Mike Vigil, este exagente de la DEA, decía eso, ¿no? Siempre lo llevaron a un lugar pensando que podía haber ahí algo, pero lo que nos hace ver esta filtración es que Estados Unidos supo desde el momento de la salida, digamos, lo que tenía que monitorear, porque sabía en qué momento aterrizó el avión. Primero hubo la posibilidad de un piloto, luego desapareció las versiones públicas, es decir, como que las propias filtraciones de información que por algo se dan han estado como erráticas, y eso también creo que hay que tomarlo con precaución. Las versiones periodísticas dicen había agentes estadounidenses, o lo insinúan, vecinos, creo que es la palabra que usan, quién sabe de qué agencia, en el momento en el que supuestamente el hijo del Chapo habría secuestrado a El Mayo. Agentes de la DEA, por ejemplo, como Mike Vigil, que además ha estado curiosamente en todos los medios de comunicación, lo cual no siempre es tan sencillo, están buscando a toda costa posicionar que no es verdad, que eso no fue así, que no hay agentes operando en nuestro país, porque obviamente eso significaría una afronta binacional, especialmente después de la detención del general Cienfuegos y todo lo que eso significó. Por otro lado, las fuentes que filtraron esta información a estos 2 medios estadounidenses no hablan de la DEA, hablan más bien de Seguridad Nacional, del FBI, de las agencias que, digamos, están a cargo de la lucha contra el fentanilo en un momento electoral. O sea, a mí como que todo me suena a que más bien alguien está buscando posicionar piezas del rompecabezas y que México no ha querido entrarle a esa narrativa todavía. Ahora, es una medalla que se va a colgar la administración de Biden, ¿no? Ahora, la pregunta en términos políticos es, en lo que hace a México, ¿quién tiembla, Braulio Luna, ante la detención del Mayo Zambada? Porque también hay una lucha de narrativas. Hay quienes dicen, ay, es que el Mayo Zambada en su momento sí habló con López Obrador, lo manifiesta Anabel Hernández. Ya el presidente se sacudió eso y dijo, yo jamás he hablado con el Mayo, tampoco recibí dinero del crimen organizado. Pero en cambio, lo que sí sabemos es que el hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, declaró que se había entregado una serie de maletas a Genaro García Luna, repletas de dólares. ¿Quién tiembla en México en términos políticos ante la detención del Mayo, por lo que pueda hablar? Pues yo creo que directamente Felipe Calderón. Hay un dicho que dice que los caminos del narco en México todos llevan a Felipe Calderón. Y creo que eso sí, pero no es únicamente Felipe Calderón. Al Mayo Zambada le toca también esta gestación de los grandes cárteles en nuestro país. Hay que recordar que en algún momento eran como plazas independientes que tenían negocios pues muy independientes, por decirlo de esa forma. Es el momento en el que se crea esto llamado la federación, que empiezan a dejar de ser emprendimientos, por llamarlo así, y se empieza a convertir en una gran empresa, una corporación con alcances internacionales que ve multiplicados sus ingresos, que ve multiplicado su poder de fuego, de gente, económico y demás. Esto ocurre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y sigue creciendo durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Durante el sexenio de Vicente Fox también hay un empoderamiento muy grande del cártel de Sinaloa, del que poco se habla. También en el sexenio de Felipe Calderón, con lo que ya se ha dicho, que su secretario de Seguridad está sentenciado, más bien declarado culpable, aún no sentenciado
por delitos de narcotráfico, de haber colaborado con el cártel de Sinaloa, de haber apoyado desde el Estado a este grupo criminal, del que forma parte Ismael El Mayo Zambada, del que forma parte también Joaquín Guzmán López y del que forman parte grandes capos del crimen organizado en nuestro país. Creo que pues, esos serían los principales perfiles que tendrían que temblar con la detención de Ismael El Mayo Zambada. Pero la realidad es que sí, el crimen organizado ha ido ganando terreno, ha ido ganando poder, ha ido ganando espacios, ha ido cooptando incluso autoridades a lo largo de los años, desde hace más de 30 años. Entonces, cualquiera de los expresidentes y de las autoridades, no únicamente desde la titularidad del Ejecutivo, sino en el Ejército, en seguridad, en muchas dependencias, en todo el Estado mexicano, podrían temblar. Estaremos pendientes también de ver qué es lo que pasa, porque como lo han dicho muy bien Krishna, Luisa y tú mismo también, en estos temas hay más preguntas, hay más interrogantes que certezas. Realmente tenemos muy pocas certezas, tenemos piezas de rompecabezas que se están acomodando, pero si es un rompecabezas de 1000 piezas, tenemos 14 y las vamos acomodando de a poquito y caen a cuentagotas. Entonces, Así es. estaremos esperando. Ahora tenemos en ese sentido ese vacío de información. El presidente López Obrador apuesta a que sabremos todo, dice, antes de que lo diga el corrido. Y creo que con esta frase nos enmarca lo que significa el narcotráfico, el alcance popular que tiene a través también de la música para contar sus propias andanzas, las versiones que va colocando el propio narcotráfico. Hay una canción, por ejemplo, sobre la detención de Ovidio Guzmán el Ratón, ¿no? Y dice López Obrador, lo sabremos antes del corrido, pero también la desinformación o el vacío ha corrido a partir de una postura del gobierno de Estados Unidos rebasado, porque incluso manifiesta que el gobierno no sabía que en esta avioneta o en este avión iba también el Mayo Zambada. Todo este vacío de información, ¿cómo ha pegado, estimado Miguel, en las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Cuando hay vacío de información en redes sociales se comienza a generar justamente desinformación, empiezan a inventar versiones. El día que detienen a Joaquín Guzmán López y al Mayo Zambada, ocurre que también algunos periodistas se meten a revisar la base de datos de quienes están detenidos en Estados Unidos y resulta que Ovidio Guzmán el Ratón ya no aparecía en la base de datos del penal en el que estaba. Eso no necesariamente significa que haya sido liberado, pero inmediatamente hubo periodistas de estos que muchas veces suelen mover información falsa, que empezaron a partir de esa captura de pantalla de esta base de datos a decir Ovidio Guzmán está libre. Y de ahí hacían un salto cuántico, sacaban la conclusión de que habían detenido al Mayo, de que se trataba de una transacción y que por eso Ovidio había salido libre. ¿Cómo es que habían hecho llegado a esa idea, a esa conclusión? Porque no es una deducción, no es una inducción, pues a partir de la imaginación. Y entonces lo que empiezan a hacer es periodismo de ficción. Y eso en periodismo no existe. Entonces terminan haciendo literatura y desafortunadamente bastante mala. Entonces vemos en este caso que muchas de las personas que han generado desinformación a propósito de la detención del Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López y la de liberación de Ovidio, que no existió, han sido justamente los periodistas. Ahora, ¿cómo es que los periodistas deciden dejar por un lado la ética periodística, los métodos del periodismo, revisar, etcétera, etcétera? ¿A partir de qué intereses deciden empezar a lanzar esto? ¿A qué gobierno quieren dañar? Y en este sentido también resulta importante ver cómo estos últimos días ha habido periodistas en diversos programas de radio, en televisión, incluso en la prensa, que anuncian que va a haber un caos en Sinaloa. ¿Cuál es la intención de empezar a adivinar o promover incluso un caos? ¿A quién afectarían? Y esto ocurre cuando el presidente de la República, desde la conferencia matutina presidencial, ha hecho dos cosas. Primero, llamar a la paz, a la calma y a la responsabilidad. Hoy mismo lo hizo en la conferencia matutina para que no ocurra lo que anuncian los periodistas que va a ocurrir sin ningún sustento, porque no ha ocurrido nada hasta ahora. Y dos, ha llamado al gobierno de Estados Unidos a que entregue toda la información, lo ha dicho de manera textual,
pero también ha llamado a la calma a que los periodistas en México, cierto tipo de periodistas, no estén, y hay que decirlo, inventando cosas, inventando noticias o afirmando mentiras. En este sentido, sí se han generado muchas mentiras. Va desde que el Mayo Zambada fue detenido y tenía una camiseta que decía Morena, lo cual es completamente falso, algo así de ridículo, hasta cuestiones como periodistas diciendo liberaron a Ovidio Guzmán el ratón porque llegaron a un trato. Lo cual hoy sabemos es falso. Ovidio Guzmán el ratón cambió de medida cautelar, nada más. Ahora, otra de las interrogantes es qué puede pasar al interior del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se daría esta reconfiguración? ¿Quiénes son los herederos del Mayo Zambada? ¿Y las herederas? Bueno, esa es una nota periodística sobre la dinastía del Mayo. Ranchero, sierreño, ganadero. Así se describía Ismael el Mayo Zambada antes de su detención. Un hombre cuya familia se perfila para mantener los dos principales brazos de su actividad criminal, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Hijos, oficialmente no se sabe cuántos tiene. Todo camina en investigaciones de inteligencia, en versiones de boca en boca, en los ranchos, en las sierras. Lo que sí se sabe es que varios entraron al mundo del crimen. El Mayo se casó por el civil con Rosario Niebla. Dicen que se conocieron desde niños, que apenas ella cumplió la mayoría de edad, se la robó, como se estila aún en algunas zonas serranas. Con doña Chayito procreó a Miriam Patricia, la mayor de su herencia, también a Vicente, el niño de sus ojos, así como a Mónica del Rosario y Modesta. Su segunda pareja fue Margarita Imperial, madre de Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. Pero el ranchero, chapado a la antigua, también sostuvo relaciones con otras mujeres. Con Leticia Ortiz tuvo a Serafín Zambada, el Cera. El ex líder del cártel de Sinaloa también tuvo otro hijo, otro al que también le puso Ismael, como él y el Mayito Gordo. Con Norma Sicairos procreó a Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco. De acuerdo con las autoridades, los hijos varones incursionaron principalmente en el tráfico de drogas, las mujeres en el esquema de blanqueo de capitales y también en varios negocios lícitos. Vicente, el Vicentillo, es su preferido. Era su heredero hasta que fue aprehendido por el gobierno mexicano en 2009. Vicente fue extraditado a Estados Unidos, donde fue pieza clave en el juicio de su compadre y compadre de su padre, el Chapo Guzmán. En la entrevista que el Mayo concedió a don Julio Scherer, confesó que le dolió esa detención. Actualmente, Vicente vive en Estados Unidos. Todo indica que llegó a un acuerdo con los fiscales que llevaron su caso. El Mayito Flaco sigue libre, o más bien prófugo, y es probable que sea el relevo natural de su padre en la estructura criminal. Hoy figura entre los delincuentes más buscados por la DEA. El otro Mayito, el Gordo, fue arrestado por la Marina Mexicana durante un operativo en Culiacán. Era 2014. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio y condenado a poco más de 100 meses de prisión. En 2002, fue deportado a México y puesto en libertad. Serafín es de sus hijos conocidos el menor. Afecto a las fiestas y a las mujeres. Eran conocidos sus festejos con cantantes como Valentín Elizalde y una vida de antros y centros nocturnos. Se casó muy joven con una de las hijas de otro narcotraficante, Manuel Torres Félix, quien a la razón era uno de los hombres de mayor confianza del Mayo. En 2013 fue arrestado en el cruce de Nogales cuando intentaba entrar a su país con su esposa y su familia. El Cera nació en San Diego, California. Creció en Phoenix y estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo indica que era un alumno promedio. Doña Rosario, su primera esposa, y sus hijas han sido investigadas por su participación en el imperio de empresas sancionadas por blanqueo de capitales. Firmas como la empresa láctea Santa Mónica, el establo Puerto Rico, constructora Jamaro y un sinfín de gasolineras. Su hija, María Teresa Zambada Niebla, tuvo durante algunos años una guardería. Le llamaban el Niño Feliz. En 2009, en pleno gobierno de Felipe Calderón, el IMSS la integró a su esquema de subrogaciones. Le otorgó más de 5.5 millones de financiamiento público anual. Los viajes de la familia Zambada a Estados Unidos parecen ser cosa común. En 2000, María Teresa Zambada Niebla fue detenida al intentar cruzar la garita fronteriza. Traía más de $10,000 en efectivo. No tuvo cómo comprobar su origen. Entrega o detención, el verdadero negocio del Mayo Zambada, las drogas y el lavado de dinero, quedan entre familia. Punto de referencia, Krishna Corona.
En 2010, el Mayo Zambada buscó al fundador y director de Proceso, Julio Scherer, para que le hiciera una entrevista. Ahí básicamente el mensaje es el siguiente: si me detienen o me traicionan, nada cambia. Y ese es el asunto de fondo, y es lo que les quiero plantear a mis colegas. ¿Algo cambia con esta detención del Mayo Zambada, con esta división al interior del cártel de Sinaloa? De alguna manera se va a afianzar el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero en el fondo del asunto del planteamiento del propio Mayo es, pues estamos ante un fenómeno en el cual los liderazgos se pueden renovar en función de esto, ¿no? De las caídas de los jefes. Pero el problema del narcotráfico es como en su momento el dinosaurio del PRI, que estaba ahí siempre, ¿no? ¿Cómo la ves, estimado Krishna? Nada cambia, pero aquí una acotación. Nada cambia y no va a cambiar nada si no, como dice el presidente, si no atendemos las causas. Creo que ese es el punto al que tendríamos que mirar y al que tendríamos que llevar buena parte de la discusión. Al atender las causas y todo el trabajo que se está haciendo en los últimos años en esta administración que se ha estado haciendo, con el tema de tejido social, con el tema de becas, con todo este ecosistema de programas sociales que están atendiendo a la juventud. Ese es el punto principal. Del lado de los criminales, no, nada cambia. Y está el riesgo, hoy no lo hemos visto hasta hoy, el riesgo de atomización, que ha sucedido con otras organizaciones criminales. Cuando cae Arturo Beltrán Leiva, se subdivide ese cártel, surgen 3, 4, 5 organizaciones a disputarse el control. Cuando cae Osiel Cárdenas Guillén, igual la atomización de la violencia, los Zetas y el cártel del Golfo. Hoy no lo hemos visto. Creo que de pronto me gustaría pensar que están todavía estas facciones del cártel de Sinaloa pensando qué van a hacer, hacia dónde se van a ir. Que sí me parece que todo quedará entre familia. Veo difícil que alguien externo al clan de los Zambada asuma el liderazgo. Parece que lo más natural es que sea Ismael Zambada Siqueiros. 2 hermanos se llaman Ismael Zambada, por cierto. Uno es Mayito Gordo, Mayito Flaco. Me parece que sería él quien asumiría esta parte del control del tráfico de drogas. El otro control del otro negocio, el de los millones de dólares, de blanqueo de capitales, de empresas lícitas, de empresas ilícitas, los informes que tenemos, ese lo traen las hijas. Sí. Y eso, hasta donde sabemos, es un negocio bollante. ¿Qué cambia? Yo creo que nada cambia, perdón, Luis. A ver, tenemos 5 minutos para cerrar este bloque y hay que escucharlos a todos. Querida Nada más Luisa, te iba a agregar, no, el tema del rapidísimo. fondo. Abonando a lo que dice Krishna, si nos fijamos en los últimos años, digamos, los puntos de mayor violencia son las rutas hacia el norte. Nada va a cambiar mientras no sepamos quiénes son los narcos estadounidenses y mientras Estados Unidos no asuma también su rol en las rutas de narcotráfico y de tráfico de todo lo demás, porque personas, no es un negocio, digamos, horrible en el que está metido el crimen organizado, recursos naturales y demás. Pero Estados Unidos lo que intenta siempre posicionar narrativamente, y esto es parte de la campaña que hemos visto, es que es una bronca de México, de criminales mexicanos, de rancheros mexicanos. Y de la frontera para arriba parece que mágicamente, ¿no? O sea, que vuela o llega por paquetería o no sé. Y lo cierto es que también de este lado podríamos exigir que alguien nos explique quiénes son sus objetivos prioritarios. ¿Por qué el gobierno mexicano no publica una lista también de los más buscados, por ejemplo, ¿no? Allá no hay esa labor de inteligencia que estemos pugnando por mandar a nuestra Guardia Nacional a hacer labor de inteligencia. Bueno, corrígeme si estoy mal, igual esto es una tontería. Como si lo hacen ellos de este lado, ¿no? Cuando no habría, como dices, digo, por supuesto es un tema de prevención y de evitar que la gente no tenga alternativas laborales para tener que incurrir en estos negocios ilícitos. Es un tema también, creo, de prohibición y de nuestro enfoque de drogas, porque podríamos transitar a un consumo informado y controlado que además paga impuestos, no sé, o sea, hay muchas alternativas que nos podemos imaginar, pero en todas hay 3.000 kilómetros de frontera que compartimos con una nación que solo se lava las manos. Estimado Braulio, Estados Unidos es una aplanadora de consumo de drogas, pero ahí tenemos a Trump diciendo, yo autorizaría los bombardeos para terminar con los narcos. ¿Cómo ves todo esto? Preocupante que eso lo diga Trump, porque también lo dijo J.D. Vance antes de ser candidato a vicepresidente, lo dijo en octubre de 2023, que él convencería al siguiente presidente o presidenta, independientemente de si fuera republicano o demócrata, de que los cárteles de la droga en México se atacaran como organizaciones terroristas, violando la soberanía de nuestro país. Que
un pequeño matiz, eso no significa que los grupos del crimen organizado no tengan que enfrentarse, que tengan que desmantelarse, que se tengan que buscar la pacificación del país, pero creo que ese es el tema, la pacificación del país y no la destrucción, que sería atacarlos como si fueran organizaciones terroristas, que en los hechos, por cómo actúan, por los crímenes que cometen, por cómo operan, probablemente sí sean terroristas, sí siembran terror, sí han vulnerado muchísimo la paz en nuestro país, pero también me parece importante algo que decía ahorita Krishna, y es la distinción entre los enfoques y cómo se ha abordado el tema de las drogas y de los grupos criminales en nuestro país, en esta administración principalmente. Creo que Y de las armas, perdón. Y de las armas también. En los últimos días, creo que todos aquí hemos visto o hemos hecho entrevistas a Mike Beale, este exdirector de operaciones de la DEA, y en la entrevista en la que yo le hacía, él comentaba, el presidente Felipe Calderón hizo un gran trabajo para detener a grandes capos. 15 segundos después dice, eso derivó en que se fraccionaran los grupos del crimen organizado. Entonces ahí puedes ponderar, se hizo un buen trabajo porque se detuvieron a cabezas, pero se crearon muchísimas más amenazas. Tenías a lo mejor 4 y terminaron siendo 14, por decirlo de alguna forma. Entonces eso ya está probado que no sirve para minar el poder del crimen organizado. Creo que la ruta también tiene que ser, como le decía ahorita Krishna, atacar a las causas, atender las causas, atacar las bases para que la gente no tenga que optar ni se dedique a las actividades antisociales, como las llama el presidente. Si no se atienden las causas, se detiene un capo y va a haber 14 liderazgos más que van a pugnar por asumir ese relevo. Y si se atacan las causas, puede que se reduzcan las posibilidades de que haya cada vez más personas que puedan levantar la mano para que nada cambie, que únicamente se altere todo el orden, se violenten más las zonas que ya están muy flageladas por el crimen organizado y que pues, no se avance hacia la pacificación del país. Estimado Miguel, para cerrar este bloque, el tema de fondo, ¿cómo lo ves? Y también, ¿qué va a pasar con los bienes decomisados al Mayo Zambada? No vaya a ser que los norteamericanos digan son de este lado y va a haber ahí una pugna. Ya nos mandaron algo de lo que le decomisaron al ex tesorero de Humberto Moreira. Lo están mandando poco a poco, pero ahí la llevan. ¿Cómo ves todo esto? Y hay un precedente. El presidente también ha dicho que si es dinero o recursos de los mexicanos, tiene que regresarse. Pero en cuanto si cambia o no cambia, yo estoy de acuerdo con todos en que en cuanto al consumo, al tráfico no cambia, pero creo que sí cambia en cierto sentido y tiene que ver con quienes sostienen la narrativa de que hay que detener a los grandes capos del tráfico de drogas. Y en ese sentido cambia en el horizonte de la elección en Estados Unidos, que son justamente los que sostienen esta narrativa y le ayuda, le viene como una medalla de oro, ahora que estamos en Juegos Olímpicos, al gobierno de Biden y a la candidatura de Kamala Harris, sobre todo contra la narrativa de Trump de que el actual gobierno de Estados Unidos no ha hecho nada por detener a esos capos. ¿Podría ser una hipótesis entonces que fue un golpe electoral planificado por la administración de Biden? Bueno, ahí es una hipótesis de trabajo. Especialista. No, lo que decía es que hay que entender las declaraciones de Trump. Sí. Hay que entenderlas en dónde las está diciendo, en qué contexto las está diciendo, y es un contexto tremendamente electoral. O sea, no veo a Estados Unidos mandando sus drones, todo eso, a bombardear a Culiacán. Pero ante esas declaraciones, que son en el contexto de la campaña, etcétera, etcétera, surge la detención de un capo. Y de uno que se vincula con el fentanilo, que es la crisis, digamos. Y así es como lo están cantando las autoridades de Estados Unidos, el FBI. Y que también coquetea con una visión muy punitivista, bélica, ¿sí?, de atender estas problemáticas, ¿sí?, que también tiene presencia en nuestro país. Lili Téllez, en el Senado, presentó una iniciativa para que las organizaciones criminales fueran declaradas como organizaciones terroristas, en coordinación prácticamente con lo que se hace del otro lado de la frontera. Evidentemente esa iniciativa no avanzó, pero ya hay intentos también de impulsar esas estrategias desde nuestro país. Se hizo en el sexenio de Felipe Calderón. Hoy ese germen bélico, autoritario, no está muerto en nuestro país, está presente también. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Regresamos para hablar de las elecciones en Venezuela. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de ir a la elección de Venezuela, los resultados, la posición del gobierno de México y de otros países, vamos a cerrar el tema de la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López con este asunto que tiene que ver con las agencias de inteligencia, la DEA, la CIA, el FBI. ¿Quién participó? ¿Quién no participó? Recuerdo en su momento que cuando se dio la ejecución de uno de los Beltrán Leiva allá en Morelos, incluso la embajada
de Estados Unidos en México, dijo, nosotros informamos a los marinos para que llevaran a cabo ese operativo. Señal de que Estados Unidos hacía lo que quería en este país. Ahora, pues, ninguna de estas agencias ha dicho, fuimos nosotros, hay un vacío de información. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Se replegó o no se replegó la DEA, estimado Krishna? ¿Cómo ves todo esto? Antes me acuerdo de otra cosa. A ver. De la participación de la DEA en México. Están las fotos de cuando detienen a Joaquín Guzmán en Mazatlán, en Culiacán, en el departamento, y ahí están las fotos de agentes de la DEA fotografiados con... no fotografiados, posando, no fue una foto así casual, posando con Joaquín Guzmán vendado de los ojos. Sí, la DEA hacía lo que quería en México, es evidente, ¿no? Y si te vas más atrás y te vas con esta disputa de la DEA y la CIA, con Kiki Camarena, con el caso Kiki Camarena, pues te vas más allá, y si te vas a Centroamérica, pues también. Regresando a tu pregunta, ¿qué es lo que ayer comentábamos un poco? Hoy hay una ausencia de la DEA, por lo menos en las imágenes que se han filtrado. Y si les damos el beneficio por lo menos darles el beneficio de la duda si son reales o no estas de la avioneta y cuando llega al aeropuerto, hay una ausencia de agentes de la DEA. Hay agentes del FBI, que históricamente ha habido pocos casos en que el FBI se ha metido en temas de narcotráfico de organizaciones mexicanas, y esta organización HSI, que es un tema de seguridad, del Departamento de Seguridad, de estas agencias que surgieron después de los atentados del 11 de septiembre, que había un universo enorme de agencias, y de pronto a través de la ley patriótica Bush las consolida en 2 o 3, y una es esta HSI, es tema de seguridad, depende del ICE, que es de inmigración, curiosamente. Pero, ¿qué sí veo? Pues esta ausencia de la oscura, de la corrupta, de la siempre cuestionada DEA. Eso es lo que hoy alcanzo a ver. Que son agencias que se gobiernan solas, ¿no? De pronto también sorprenden a la administración federal en curso. Aquí parece que la administración de Biden fue la última en enterarse. ¿Tú cómo ves el papel de las agencias y todo esto, estimada Luisa? Creo que es parte del análisis que hay que hacer, porque ahora que mencionabas los antecedentes, por ejemplo, en Centroamérica y casi cualquier país que podamos imaginar, tanto la CIA como de la DEA hay una intención de generar una narrativa de que hay caos y necesitan una intervención en nombre de la propia seguridad de las y los estadounidenses. Justo también en este momento no se está hablando de eso, no están diciendo esto que sí dijo Trump desde el lado demócrata, que es el que está en el poder. Justo están usando otro tipo de agencias. No sé si también es mandar un mensaje distinto. En el contexto electoral puede ser interesante leerlo por ahí. Creo que también otro tema que no hemos hablado nada de esta administración es el tema de las armas y la demanda que está ahí avanzando poco a poco. Creo que hasta ahora se aceptó más bien ya que se iban a desechar los intentos de que se desechara la demanda original, y está avanzando ahora sí el tema de fondo sobre el tráfico de armas a Estados Unidos, porque esa es otra que tenemos que hablar. De nada nos sirve seguir haciendo operativos contra grandes capos, que además, pues grandes capos en realidad es muy escandaloso por el imaginario colectivo que tenemos, ¿no? Porque es un personaje mítico, casi por esto que decían de Scherer, y porque es el que no salía en fotos y el que no tiene Instagram, como, ¿no? Emma Coronel, pues. Pero en realidad, pues por lo que sabemos ahora, en realidad está muy enfermo, muy retraído. O sea, no sabemos si verdaderamente es alguien que hoy signifique operatividad. Entonces, si no es por operaciones, es por un mensaje político. Creo que eso es lo que no hay que obviar. Y ahí escucho una de estas versiones que dicen que había volado para supervisar unas pistas clandestinas. O sea, operativamente yo dudo que un señor de 70 y tantos años en su estado de salud diga, sí, voy a revisar esas cosas. Digo, y no, con su jerarquía, ¿no? También. por supuesto. Sí. Ahora, la DEA quiere un presidente débil, lo ha dicho López Obrador, y sigue filtrando cosas. Y también comentó el presidente que él considera que Anabel Hernández es informante de la DEA. Está el caso de Tim Golden. ¿Cómo ves todo esto, Miguel? Porque pues, ha sido carne de cañón para los conservadores. Sí. Incluso, en buena medida, la campaña electoral de Xóchitl Gálvez se fincó en eso, que supuestamente había relaciones de López Obrador con el narco. ¿Y de dónde surgió todo esto? De la DEA, ¿no? Exactamente. Cuando preguntamos el papel de la DEA en México, me parece, hay que también preguntarse por el papel del periodismo en México y la relación que éste tiene con la DEA. Sabemos, lo han publicado, lo han dicho ciertos periodistas, Tim Golden, Anabel Hernández, que sus fuentes son agentes de la DEA.
Hasta ahí nada más llegan. Y entonces con estas fuentes de la DEA se atreven a hacer afirmaciones sin ningún sustento, como que el actual presidente López Obrador en campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Ya sabemos hoy que eso es completamente falso. El propio gobierno de Estados Unidos salió a decir que no tiene ninguna investigación contra el presidente, que hubo, pero ante la ausencia de evidencia se dejó de hacer ese seguimiento. ¿Cuál es el papel de la DEA en México? Recordemos lo que ocurrió con el general Salvador Cienfuegos. Primero, Donald Trump no sabía que lo habían detenido. Se entera, al igual que se entera el presidente de la República, por los medios de información. Después, cuando el presidente de la República, López Obrador, solicita el expediente, lo envían. Hoy lo podemos revisar en la página de internet del gobierno federal y vemos que no hay nada sólido, de manera tal que envían al general Salvador Cienfuegos y está completamente libre. ¿Cómo es que la supuesta gran agencia antidrogas del gran país, Estados Unidos, monta un caso contra un general, un exsecretario de la Defensa tan endeble como ese? Lo que nos está diciendo es que la gran agencia de antidrogas de Estados Unidos no es esa gran agencia y que sí O no tiene esa función. O no tiene esa función, pero que sí ha estado actuando con impunidad e injerencismo, no solo en México, sino en otros países. ¿Qué ha pasado en México? Que se le pusieron reglas. Se les dijeron, ¿quieres estar aquí? Tienes que querer agentes, tienes que respetar estas reglas. Y la DEA no ha estado dispuesto a respetar esas reglas, por eso ya no juega en este país. Y están jugando otras, como ya se decía, otras agencias, por lo menos en la detención de Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. ¿Qué más va a hacer la DEA? Pues va a dar patadas de ahogado, yo creo, porque también hay que decir, es una agencia que posiblemente va a desaparecer. A ver, en Estados Unidos se les hizo una crisis en el fentanilo, pero no fue de un día para otro. ¿Dónde estaba la DEA cuando el fentanilo estaba intoxicando a las y los jóvenes de Estados Unidos para que se generara una crisis donde hay 100,000 muertos por el consumo de esta droga? ¿Dónde estaba? ¿Creando casos falsos contra exsecretarios de defensa de otros países? ¿Filtrando información falsa para atacar a presidentes de otros países? ¿Qué ha hecho la DEA en Estados Unidos, por ejemplo? Estimado Braulio, para cerrar este bloque, también, ¿qué mensaje estarán enviando estas agencias al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Hay algún mensaje en todo esto? Me gustaría, antes de responder esa pregunta, tomar dos puntos que puso sobre la mesa Miguel. Y la primera es sobre el papel del periodismo también en todo este ruido y en toda esta incluso construcción de los personajes del crimen organizado, que ahorita, bien lo decía Luisa, ¿no? A lo mejor un hombre de 76 años, ya enfermo, no representa algo en términos operativos del cártel de Sinaloa, pero sí uno de los mitos fundacionales del propio cártel de Sinaloa. El periodismo también ha jugado un papel en esa construcción y lo ha hecho con base principalmente en filtraciones. Y todas y todos quienes hacemos o hemos hecho periodismo sabemos que cuando llega una filtración es porque a alguien le interesa que esa información se dé a conocer. Creo que en muchos casos, algunas y algunos de estos periodistas no han cuestionado ni han visto cuáles son los intereses detrás de esas filtraciones y han buscado únicamente, pues, dar a conocer esa información como si fuera la premisa, como si ellos fueran quienes la investigaron. Eso me parece que tiene que ser una práctica que se deje cada vez más de lado entre quienes estamos haciendo periodismo. También sobre qué ha hecho la DEA en Estados Unidos, Luisa decía hace rato que mágicamente hay labores de inteligencia en todo el mundo que tienen identificadas con nombre, apellido, árboles genealógicos, empresas, hábitos, todo de personas responsables del tráfico de drogas en todo el mundo, en todo el mundo, pero en Estados Unidos no. Probablemente, si quisieran ver cómo es que las drogas cruzan la frontera norte de nuestro país, la frontera de sur en Estados Unidos, y llegan hasta la costa este, hasta el norte, hasta Nueva York, hasta Boston, hasta ciudades del norte de Estados Unidos, cómo atraviesan tanto territorio sin que nadie se dé cuenta, probablemente en la DEA podrían identificar algunos indicios de qué es lo que está pasando por ahí. Sobre el mensaje que se puede enviar a la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, francamente, dejaría que Krishna respondiera esa pregunta porque él es quien sabe más del tema. Yo lo que veo únicamente es que sí, dentro del propio Estados Unidos se está relegando de alguna forma a la DEA, al menos eso es lo que parece con esta detención. Lo comentábamos en el corte. Ahí el mensaje no podría ser, nosotros queremos entrar a México y podemos entrar aún cuando queramos.
Creo que ¿No es un mensaje ahí también como de presión? podríamos entender eso, Sí. pero creo que la política mexicana cambió, lo decía Miguel, ¿no? Digo, ha cambiado este paradigma. Y me estaba acordando del caso del último director de la DEA en México, Mm. Nicolás Palmieri, destituido hace 2, 3 años, 4 Que años. se sentaba con abogados de Con narcos abogados a de negociar. narcotraficantes. O sea, ahí está Nicolás Palmieri, el último director jefe de la DEA de operaciones en México. Ese es el caso. O sea, creo que es uno de estos botones de muestra de cómo ha cambiado esta forma de hacer esta cooperación antinarcótica con Estados Unidos. Y por más que la DEA quiera, contestando un poquito lo que decías, mandar mensajes, pues la DEA puede mandar los mensajes que quiera. Pero si se encuentra con una presidencia firme, como ha sido la de López Obrador, pues Y ahora sí, como yo creo que será, digo, pues, hemos visto la doctora Sheinbaum cómo ha trazado estos caminos para darle continuidad con cambio, le decía, ¿no? Vaya, pensamos que sea así. Yo creo que tendrá que ir por el mismo camino y que la DEA diga lo que quiera. Ahora, honestamente, también le conviene a la administración entrante, porque ¿contra quién va a hablar en su audiencia el jueves? ¿Cuándo es la del mayo? El jueves, me parece. Fue la de el Joaquín Hijo, pues. Guzmán López. Guzmán López, y va a ser la de el Mayo Zambada ahora, en la misma que nos decía Krish, únicamente se les dice los cargos y dicen si son culpables, pero digamos que ahora empieza el proceso, como hemos visto con el Chapo Guzmán, con Genaro García Luna, con todos los, digamos, entramados de macrocriminalidad que están llevando a cabo en la Corte de Nueva York, ahora sabemos que en la de Illinois, y ahí seguramente se les abrirá el criterio de oportunidad para hablar sobre con quién trabajaron, porque uno solo se mueve por aeropuertos binacionales con contubernio de las autoridades. Y bien lo decías, Fox se inauguró soltando al cártel de Sinaloa por la puerta grande de la prisión, al Chapo Guzmán, precisamente, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ya como que los últimos juicios nos sirvieron para, por lo menos, armar un poquito más de este rompecabezas de Calderón para acá. Pero falta la parte de atrás. Y esa es la edad del Mayo Zambada, si no me equivoco. Pero en esos procesos de testigos colaboradores o que entran a colaborar en los juicios con las autoridades estadounidenses, usualmente es a cambio de alguien más arriba. Claro. Sí. Pero aquí estamos hablando del líder. Del Pero cártel de alguien Sinaloa. más arriba no tiene que ser cártel necesariamente. A Puede eso es ser justamente, gobierno, empresariado. me imagino. Justamente, o sea, ¿qué información puede...? O sea, eso me lleva a preguntarme a mí, ¿de verdad se entregó? ¿De verdad negoció? Pues, ¿qué va a entregar? Parece interesante saber qué va a entregar. Sigo pensando que fue traicionado. Pero esa teoría de se entregó, pues, ¿qué va a entregar a cambio, no? Pero ¿te hace sentido que alguien con su experiencia haya sido engañado a una supuesta reunión, sus escoltas desarmados, él aislado, subido a un avión, trasladado de aeropuerto a aeropuerto? O sea, no sé, a mí también como que esa parte digo... Ahora, el sistema de justicia de Estados Unidos, aquí de fondo es el sistema de la hipocresía. O sea, puedes ser un criminal de altos vuelos, has asesinado a no sé cuántas personas, has mandado a generar terror, violencia, has envenenado a miles de personas con fentanilo y lo que sea, pero si tienes algo que dar a cambio, vas a quedar rechinando de limpio. Yo creo que es un asunto ahí de fondo también muy criticable de cómo opera la justicia en los Estados Unidos. Ahí está el caso. Si aquí criticamos que tiene precio la justicia, bueno, en Estados Unidos están diciendo quítense que ahí les vamos. Pues ¿no? ahí está el caso de Vicente, el hijo de Mayo Zambada. El caso hoy, Teo. hoy está libre. Sí, y también sobre esto, lo inverosímil que de repente resultan algunas de las versiones que se han dado a conocer tratando de explicar esta detención, sobre la que, insisto, hay más interrogantes que certezas, esta de que fue el Mayo Zambada a supervisar unas pistas clandestinas a través de las cuales se movía droga hacia Estados Unidos. Para dimensionarlos, y a lo mejor no está muy familiarizado con el crimen organizado, es como si la empresa de internet de Carlos Slim recibiera un reporte y fuera Carlos Slim a revisar que el módem no esté bien conectado. Así de inverosímil es que el Mayo Zambada haya ido a supervisar unas pistas clandestinas cuando tiene muchísima gente que puede hacer eso, cuando no es alguien que sea caracterizado por moverse mucho de la propia sierra, que no sea una persona que se involucre tanto en esos temas. Es muy poco sostenible esa versión. Me parece que otras tantas también son muy inverosímiles. Por eso el presidente dice, sabremos lo que pasó antes de que lo diga el corrido. Bueno, hay otro asunto muy importante. Los ojos del mundo en Venezuela. Ha tenido un proceso electoral y podía preverse que habría un conflicto electoral en función de las posiciones diametralmente opuestas. Y lo que también sabemos es que la Comisión Nacional Electoral
de Venezuela ha salido a decir que ganó Nicolás Maduro, quien se queda en la presidencia de ese país. Y también sabemos que la oposición ha alegado fraude, ha habido protestas. Estimada Luisa Cantú, iniciamos contigo. ¿Qué lectura tienes de lo que pasó en Venezuela y sobre todo también lo que ha dicho el presidente López Obrador? A ver, que haya certeza, que haya transparencia, pero también es muy criticable la intromisión de la OEA, de expresidentes impresentables como Felipe Calderón y Vicente Fox, que no tienen nada que presumir de demócratas. También tenemos la intromisión muy clara de empresarios como Elon Musk, que ha utilizado su plataforma para golpear a Maduro. ¿Cómo ves todo esto, Luisa? Pues creo que en Venezuela vemos como un ciclo que se repite, ¿no?, en cada contienda electoral. Justamente una oposición que se agrupa para vencer al chavismo, la herencia del chavismo que es ahora Nicolás Maduro. Cuando pierden las elecciones, de una manera u otra, siempre juntan a otros actores internacionales que se suman a legitimar desde su autoridad que asumen tener Estados Unidos, España, Elon Musk, que hay una falla a la democracia. Y lo que uno se pregunta es ¿por qué siempre pasa en Venezuela y no en otros lugares? ¿Por qué nadie cuestiona la reelección de Trump? Tuvo un periodo de 4 años, ahora va a tener uno de 4 para poder tener 8, la década y media de Angela Merkel, ¿no? Es decir, el problema parece ser no es la perpetuidad en el gobierno, lo que molesta a ciertas potencias que dicen estar pugnando por la democracia, sino qué tipo de acciones se toman desde ese poder. Y Venezuela es, con todo lo que yo creo que se le puede criticar a Nicolás Maduro y debe criticar a Nicolás Maduro, pues es alguien que discursivamente en la región ha sido muy potente sobre soberanía, sobre soberanía energética, sobre recursos naturales, sobre no injerencismo estadounidense, y eso es algo que nunca se le ha perdonado a Venezuela. Entonces, cuando hablamos de esto, a ver, que iba la oposición arriba en ciertas encuestas, sí, aquí también Xochitl Gálvez fue arriba en algunas encuestas y hubo cuántos millones de votos de diferencia. En el Brexit, en Ecuador, las encuestas muchas veces fallan, pero solo enmarcamos cierta información, bueno, no nosotros, algunos medios de comunicación, para hablar de eso. No se habla de las provincias donde sí gobierna la oposición en Venezuela, no estamos hablando de un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico en Venezuela como en pocos lugares de la región. No estamos comparando la inflación argentina diciendo que esa crisis debe ser atendida con la de Venezuela. Es decir, creo que lo que estamos viendo es los poderes y los grupos ideológicos que siempre se agrupan cuando hay una pugna discursiva, y en este caso creo que tiene que ver con la soberanía. Toda la derecha supuestamente libertaria en pro de lo que quiere Elon Musk, que es poder hacer golpes de Estado, como dijo abiertamente en Twitter, cuando le interesen recursos naturales, se agrupa para defender lo que les interesa, que es que no haya personas del poder que se los impidan. Y del otro lado, pues también, lo que pasa con el otro lado es que hay escrúpulos distintos y entonces nadie se ha adelantado. Brasil fue prudente, Colombia fue prudente, México fue prudente, porque lo que pusieron discursivamente, por lo menos en el centro, es la libertad y el voto de las personas, que se respete eso. Gane quien gane, pero que eso se respete. Y por eso también esta exigencia de transparencia. Venezuela tiene, como pocos países en la región, un sistema de datos biométricos, de voto digital, entonces tendría que haber una trazabilidad que nos dé certeza, creo yo, y si hay que decirlo de forma urgente, próximamente. Ahora, con esto de las noticias falsas, Massive Coder es capaz de decir que Xochitl Gálvez va a ganar la elección en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo Los ves memes. el tema de lo que ha ocurrido en torno a Venezuela? También han utilizado videos de otros contextos, de otros años, para decir, vean lo que está sucediendo allá. Bueno, previo a la jornada electoral ya había mucha desinformación, se utilizó la desinformación. Mucho de lo que ahora no dicen los medios es que estas elecciones presidenciales fueron distintas a las anteriores por una razón fundamental. La oposición esta vez sí llamó a la participación en las elecciones, sí llamó a votar. En las elecciones anteriores no llamaban a votar y a pesar de eso, de que hacían el llamado a no votar, después decían que había habido fraude electoral. En este momento llamaron a votar y ya hubo candidatos que aceptaron el resultado. Eso es muy importante decirlo porque no son todos los candidatos de la oposición quienes están poniendo en tela de juicio la elección. Y esa es una de las narrativas, falsas narrativas, que muchos medios de comunicación están repitiendo. Durante la jornada electoral hubo noticias falsas como diversas encuestas de salida que le daban el triunfo a un candidato o al otro candidato. Infodemia los desmintió. Pero
Pero lo que a mí me parece más preocupante es las noticias falsas que están circulando ahora después de la elección y tiene que ver con crear desde los medios de información una narrativa de que Venezuela está en un completo caos, de que la gente, todos los venezolanos salieron a la calle. Si bien hay protestas en ciertas colonias, etcétera, no es algo generalizado que sí están diciendo algunos medios o que se está diciendo desde las redes sociales. Ahora circulan videos que, como dicen, son de otros contextos que están haciendo pasar como si fueran de protestas contra la elección y eso preocupa mucho. ¿A quién le interesa generar esta narrativa de que Venezuela es un caos? Otra de las cosas que no se han dicho es, por ejemplo, todas las sanciones económicas que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela, que son culpables en mucho de la crisis económica en la cual se encuentra el país. Si les parece, a propósito de esto, vamos a ver una pieza periodística de Infodemia, lo que ha circulado en torno a Venezuela. Durante la jornada electoral en Venezuela del pasado 28 de julio, en redes sociales se difundieron una serie de mentiras. 1. Falsas encuestas de salida. Usuarios de redes sociales compartieron encuestas de salida falsas que daban como ganadores a distintos candidatos a la presidencia de Venezuela. Una de las más compartidas fue el supuesto sondeo de Lewis and Thompson, una firma inexistente que daba ventaja a Nicolás Maduro, la cual tenía origen en un sitio web creado 18 días antes de la elección y solamente 9 días antes de los comicios creó su cuenta en la red social X. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, llamó a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales preliminares y no hacer caso de las encuestas de salida. 2. Falsos videos de una sublevación militar. Los videos publicados en redes sociales corresponden a movilizaciones ocurridas en 2017, al igual que la declaración de un grupo militar que se pronunció en legítima rebeldía contra Maduro. 3. Falso video de personas que no se les permitió votar en el estado de Carabobo. El video original corresponde a un enfrentamiento entre un grupo de personas durante un mitin de Juan Guaidó en Maracaibo ocurrido en 2022. 4. Falso que el Consejo Nacional Electoral divulgó los resultados electorales en Australia. De acuerdo con la autoridad electoral venezolana, es falso que se divulgaran resultados electorales en Australia, porque el conteo de votos en el extranjero comienza después de iniciado el escrutinio en la República Bolivariana de Venezuela. 5. Falso video de una marcha que se dirigió al Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio. La grabación original corresponde a un acto político a favor del candidato Edmundo González el 4 de julio de 2024. 24 días antes de la elección presidencial en Venezuela. Infodemia. Por cierto, recientemente Edmundo González, el candidato que perdió, subió un video en sus redes sociales en donde le hace un llamado al ejército venezolano. Le dice, ustedes saben lo que sucedió, es un llamado a los soldados, como diciendo, pues apoyen a la oposición. O sea, esto sí coincide con lo que ha dicho Nicolás Maduro. Me quieren dar un golpe de Estado. Quieren desconocer a una autoridad electa de forma democrática y legal. El tema es, y sustancialmente lo ha dicho el presidente López Obrador, es que se requiere certeza, transparencia de los resultados. Estimado Braulio, ¿tú cómo ves todo esto? Sobre todo las posiciones tan encontradas y un conflicto postelectoral que no se le ve que tenga un fin en el corto plazo. Sí, no, ayer conversaba con algunos colegas que están cubriendo allá en Venezuela, con algunas conocidas y conocidos que están fungiendo como observadores electorales, porque eso también hay que decirlo. A lo largo de la jornada hubo más de 1 millar de observadores electorales de todo el mundo que fueron a certificar que las elecciones se dieran con tranquilidad, en transparencia, y el 90 y tantos % de esos observadores electorales confirman que así se llevó a cabo la jornada, incluso que después de que se dieran a conocer los resultados, a pesar de que en muchos medios de comunicación se veía la construcción de un relato de que estaba incendiándose Venezuela por la inconformidad con los resultados, lo que ellas y ellos comentan es que no es así, que más bien las manifestaciones que se han llevado a cabo, que sí han existido, han sido muy puntuales, no han sido tan multitudinarias y no representan el sentir, al menos de lo que se ve en las calles, con los resultados de estas elecciones. También algo que comentábamos ahorita, de acuerdo a lo que sabemos, el sistema de voto electrónico en Venezuela tiene varios pasos que podrían
ser también candados de que se va a respetar la voluntad de quienes acudieron a las urnas. Es esto de que presentas tu identificación, te dan una pantalla en la que puedes votar de manera electrónica. Ese voto electrónico se va a un sistema y te emite un recibo que después colocas en una urna. El voto que tú emitiste de manera digital y el que se imprime en el recibo tiene que coincidir porque también hay un recuento después de una muestra de esos votos y también en la ley está contemplado un recuento total de los votos. Esto me parece también se ha hecho para tratar de darle certeza a las elecciones, de construir también y de fortalecer la democracia en ese país. En ese sentido, creo que habría que destacar la participación de la gente, lo decía ahorita Miguel, la oposición llamó también a votar, qué bueno que jueguen dentro de las reglas de la democracia y no a través de tratar de nombrar a cualquier venezolano nacido en Estados Unidos como presidente legítimo, como Juan Guaidó, en las calles, sin ninguna legitimidad, con mucho respaldo económico, pero sin ningún respaldo social, y por eso no les dio. Qué bueno que ahora jueguen en el terreno de lo democrático, qué bueno que la gente participó. Ojalá que se transparenten al 100% los resultados para que pues, el gobierno que gobierne, que esté al frente de Venezuela en los próximos años, tenga toda la legitimidad que le hayan dado las personas en las urnas. Ahora, también está muy claro que la derecha internacional estaba muy interesada en que ganara la oposición en Venezuela, estimado Krishna. A manera de conclusión, ¿por qué crees que se juntó esta derecha internacional, incluyendo a los impresentables de México, Vicente Fox y Felipe Calderón? Creo que creo que entran en el tema de las narrativas, de narrativas de ir ganando espacios. La verdad es que y criticando mucho a Maduro, ¿no? Maduro tendrá que rendir cuentas como cualquier gobernante. Sus acciones son acciones públicas y allá tendrá que rendir cuentas a los venezolanos y la historia lo juzgará. Aquí lo que yo quería destacar un poco también era la gran participación de la gente, a pesar de que los niveles estuvieron en 50 y tantos de participación, pero sí lo vimos desde un poquito antes el sábado en la noche. Había mucha gente ya organizada para ir a votar y lo único que yo diría ahí es transparencia. Esperemos a que se terminen los conteos finales, porque digo, ya se dio el resultado, pero que se haga todo con el tema de transparencia, ¿no? Sí. Esperar ahí. Y bueno, pues el presidente López Obrador ha sido especialmente prudente en decir eso queremos y que no haya violencia, que no escale. Con ese liderazgo que tiene el López Obrador a nivel internacional, es un liderazgo moral, es un referente, se toma muy en cuenta lo que plantea y pues no salió a inclinar la balanza. Inicialmente dice hay que esperar y eso sí, que no haya violencia, es un demócrata y en ese sentido está muy claro que sí, la OEA y otros organismos pues están ahí para cumplir con una agenda y quieren imponer gobernantes, quieren imponer presidentes y aquí la defensa de un proceso electoral se da en función precisamente de que haya claridad, ¿no? Así que, Luisa, ¿algo más? Pues nada, solo no obviar lo que ya decían por acá también de no solo hay actores de la derecha política, digamos, internacional, ahora hay una derecha empresarial y mediática que está abiertamente interfiriendo Ajá. y que tiene poder de algoritmo, poder, ¿no?, de desinformación brutal, como lo vimos con Elon Musk. Y eso creo que no hay que obviarlo porque va a ser el siguiente problema que tengamos. Las redes sociales le pertenecen a alguien y ese alguien es un actor político también que mueve los hilos como lo mueven los medios de comunicación. Entonces, esa democratización que se supone habían suponido las redes sociales para abonar a combatir estas corporaciones, digamos, de poder, pues no parecen tanto, ¿no? Entonces no obviarlo. Un gobernante de las redes sociales, hay nanita, ¿no? Ahí sí zafamos, pero tienes toda la razón. Llegamos así al final de este debate público. Ya en la próxima emisión los espera el gran Genaro Villamil. Soy Jorge Armando Rocha. Excelente semana.